Hola a todos, estamos en el programa de Jóvenes Creadores. En esta edición nosotros vamos a dialogar un poco con el profesor, docente y maestro Néstor Hernández Quirós, politólogo, catedrático también del Centro Universitario Tlacael. Él ha participado en más de 5 congresos sobre ciencia política, administración pública, medios de comunicación y su impacto en la política nacional. Ha fungido como director de comunicación social, coordinador en el área de planeación y desarrollo económico, asistente de acceso a la información, jefe de analistas en la Secretaría de Transporte del Gobierno del Estado de México y como auxiliar administrativo gubernamental. Nosotros vamos a tratar un poco el tema sobre el Producto Interno Bruto en México. Buscamos con este tema poder concientizarlos a ustedes, a los que nos están viendo, sobre cómo está el Producto Interno Bruto en México. Buenas tardes, profesor. Hola. Buenas tardes, maestro. Comencemos con el tema. Para que los que ven el programa, para usted, ¿qué les podría decir a ellos? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Bueno, hablar del Producto Interno Bruto es tomar en consideración criterios en primera instancia económicos, en elementos políticos, puesto que es el escenario o es más que nada el marco de referencia de aplicación de los criterios económicos, sustentos sociales, dado que la sociedad es el elemento que da la operacionalidad de los elementos, como yo mencioné, económicos y políticos, aunque también debemos de considerar criterios psicológicos, criterios contables, criterios fiscales, financieros, vaya, y que hoy incluso en la actualidad debe de hacerse mucho el respaldo, el apoyo de criterios legales, criterios jurídicos fiscales. Ok, entonces, en pocas palabras, podríamos decir que el Producto Interno Bruto va a ser la manera, la formalidad que va a tener la operacionalización de cómo poder nosotros ver reflejada la economía de México. Exactamente, es la conjugación del criterio económico, puesto que es la punta de lanza, el criterio político, que es la mano que lanza esa lanza, valga la redundancia, el criterio social, que es hacia dónde va dirigida esa lanza y por qué está dirigida esa lanza, e incluso los demás elementos que ya se hicieron la mención, psicológicos, puesto que es la justificación del por qué, cuál es la intención, cuál es el trasfondo, criterio más cualitativo, más subjetivo, pero que le da más cimentación, más dimensión sobre todo a lo que es esta operación, esta conjugación de criterios económicos, políticos, sociales, con el afán de darle una operacionalidad a la economía. Ok. Dentro de esto, ¿cómo surge o cómo se lleva a cabo el Producto Interno Bruto? Muchas personas tienen la idea errónea quizá de que solamente tiene que ver con la economía, los dineros de México y simplemente con eso, no el movimiento, no quizá los tratados de libre comercio y demás. ¿Usted cómo es que tiene el concepto de cómo se genera el Producto Interno Bruto? ¿A qué se le conoce como Producto Interno Bruto dentro de México? Producto Interno Bruto atiende el elemento de materialización de los principios económicos, la justificación de la praxis y de la operación política, del sustento legal, de la evaluación, control, vigilancia hacendaria, que incluso con el respaldo de la cuestión legal, pues le va a dar mayor legitimidad y por ende un criterio más repensado, no tan casual ni causal, que es un tanto intrínseco, puesto que el contexto sociopolítico ya nos obliga a darle un matiz que nosotros mismos vamos a esbozar en qué sentido se va a colorear ese matiz. Va a ser negro, puesto que las condiciones no van a ser favorables, va a ser blanco, que nos va a dar más criterio de iluminación, más rojo, puesto que va a crear las condiciones intrínsecas, cuestiones conflictivas, azul, puesto que va a ser algo que va a favorecer un criterio, un panorama más
más natural, más de bonitos colores, más de bonitos tintes. Ok. Un poquito dando un ejemplo coloquial, digámoslo así, ¿cómo podemos ver reflejado el Producto Interno Bruto? Yo, ciudadano, voy a cualquier sucursal, a cualquier establecimiento, compro ciertos artículos de primera necesidad, el ticket se ve reflejado un impuesto. Ese impuesto que yo le doy al gobierno es parte del Producto Interno Bruto. La materialización del Producto Interno Bruto la vemos expresa en los criterios de los bienes o servicios que deseamos obtener. Bienes o servicios de primera necesidad, bienes o servicios que son causados para crear las condiciones más ad hoc al mercado, para crear un incentivo de mayor involucramiento tanto de particulares como de agrupaciones, como de gremios que pueden darle un poquito más de repunte a esa materialización económica que son los bienes y servicios, que es la expresión más contextual, más cotidiana de lo que son los bienes y servicios. Ok. Y dentro del Producto Interno Bruto, ¿a quiénes vemos involucrados? ¿Al gobierno? ¿A quiénes más? Hablar del Producto Interno Bruto es, insisto, la materialización de criterios económicos, legales, contables, hasta psicológicos, de marketing, comunicacionales. ¿Cuál es el principio, cuál es el concepto de la definición de economía? Obtención, producción y distribución. ¿Cómo se hace la obtención? Creando un panorama de oferta y demanda que dé una legitimidad a la obtención. ¿Cómo voy a obtener la satisfacción de una necesidad básica? Pues comprando alimento, produciendo alimento, para que haga esa vina que en la operación, en la mezcla, en la formulación de ambas variables componentes de la economía, pues va a dar mayor equilibrio, que va precisamente a configurar un mercado de equilibrio perfecto, que será la condición económica, la condición de oferta, la condición de demanda, de manera más favorable. Vemos involucrados entonces, si hablamos de criterios de oferta y demanda, vemos incluidos en el tema del Producto Interno Bruto, en la operacionalización, en la legitimación de este concepto, al oferente, que son las empresas, que son los particulares, que van a ofrecer bienes y servicios. Bienes y servicios que van a ofrecer una alternativa para operacionalizar el mercado, para darle una acción al mercado. Claro. No únicamente decir, oferentes es, yo te voy a ofrecer un servicio, yo como empresario te voy a ofrecer un servicio. No, incluso tú también puedes ser el oferente. Yo estoy ofreciendo la inclusión económica con la participación del desembolso económico, que es así que estoy haciendo para la satisfacción de esa demanda. Entonces es el oferente, el demandante, igual. Puede ser tú, puede ser la empresa. Yo estoy demandando una satisfacción de mis necesidades. ¿La empresa qué va a demandar? Pues que se le dé un mercado favorable, que haya de oferta, que haya demanda, que haya necesidad, que hayan incluso las estrategias que les haga más antojable el poder obtener esos productos. Entonces, Okay. esa es otra parte. Elementos materiales, elementos de insumos, el gobierno que va a dar la correcta organización de estos criterios y demás. Ok. Y bueno, dentro de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿usted cómo ve la alta o la baja del Producto Interno Bruto? Ya teniendo en cuenta que es la participación de tanto inversionistas, de tanto personas que son oferentes, de tanto personas que también necesitan bienes o servicios, también teniendo ya el concepto del Producto Interno Bruto, ¿cómo usted lo ve conceptualizado, digámoslo de esa manera, dentro del sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Yo pienso que no se le ha dado la magnitud, la dimensión necesaria para darle una legitimidad a las estrategias de operación, de una potencialidad que puede significar el criterio económico. ¿Por qué una potencialidad? Dice una frase común: con dinero baila el perro. Y si no, bailamos como perro. Es decir, no se están creando las condiciones que puedan motivar a lo que estábamos mencionando en ese momento, a que pueda ofrecerte una demanda, que tú puedas ofrecer una
una estrategia para solventar esa necesidad que tengas, no se están dando las condiciones que puedan hacer proactiva la iniciativa particular, la iniciativa privada, los sectores de gobierno, los gremios que están incluidos en una sociedad en general. ¿Cuáles son esas estrategias que pueden dar que pueden esbozar un marco de referencia, un marco de actuación más legítimo porque te va a tomar en consideración a ti particular, y me va a considerar a mí inversionista, va a considerar a gobierno, va a considerar a empresas micro, medianas, etcétera, distintos gremios. ¿Cuáles son esas estrategias? Políticas públicas. Las políticas públicas precisamente representan la legitimación, la teorización de cómo van a formularse los planes de acción, las estrategias, como ya lo mencionamos, que puedan incentivar, que puedan dar el canal de acción, la vinculación entre particulares, privados, mercado, contexto mercado nacional, internacional, local, regional, pero realmente ¿cómo está la formulación de esas estrategias? ¿Realmente sí son públicas esas estrategias de gobierno? Bueno, aquí ya sería de checarlo un poquito más a profundidad. Vamos a retomar un poquito más las preguntas. Posteriormente ya vamos a dar un poquito más de conclusiones. Tiene toda la razón. Creo que la mayor parte de la gente que está informada, que está mediante los noticieros viendo el crecimiento, o entre comillas, el crecimiento económico de México, pues no se ve, no se resalta mucho, no hay mucha respuesta. Eh, los inversionistas o las empresas internacionales, transnacionales, dentro de México, no podemos decir marcas, pero pues usted conocerá bastantes, llegan a haber ocasiones en las que salen notas periodísticas, salen documentos oficiales en donde se le conoce que no hay una participación de impuestos a favor de la economía en México. ¿A qué me refiero a la economía en México? Pues que no pagan una cantidad respetuosa, digámoslo así, ¿no? Que hay empresas que pagan una cantidad exagerada o muy insignificante a contraste de empresas mexicanas que sí pagan sus impuestos como deben de ser, que posiblemente la Secretaría de Hacienda, realmente a quien sí le pide los impuestos son los emprendedores mexicanos y a las empresas internacionales. ¿Qué es lo que ocurre con esas empresas? ¿Usted nos podría compartir un poquito sobre eso? La cuestión es que la consumación de la praxis, científica y económica, como lo mencionamos hace un par de oportunidades, la economía, obtención, producción y distribución. Realmente, ¿cuál ha sido la actitud que ha expresado de manera material? ¿Cuál ha sido el desenvolver que ha tenido la instancia rectora de organización, atención, vinculación con la sociedad, gobierno? ¿Cuál ha sido? Ha sido un tanto, él ha calificado muy social, muy comunitaria, muy de contacto, vinculación social. Una cosa es prestar oídos, otra cosa es poner manos a la obra. Realmente no ha creado el marco de referencia del criterio económico para poder dar la operacionalización de los principios básicos rectores de la economía: obtención, producción y distribución. Realmente se dan las condiciones para obtener los insumos, los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo y capital. Se crean las condiciones para que haya la atracción de capital, de inversión. Se dan las condiciones para poder motivar la mano de obra calificada y que sea remunerable esa categoría de mano de obra calificada. Se están dando las condiciones para que haya tierra, trabajo, el elemento de los factores básicos que dan la operacionalización de la inversión y de la mano de obra. Realmente no, puesto que únicamente se está queriendo dar la atención a la ciudadanía, satisfaciéndolo de manera superflua, de manera insignificante. ¿Qué ha significado los recortes, o más bien la filtración de la lista de
trabajadores en gobierno, en las instancias de gobierno, decimos, hay un recorte, una depuración de las instancias, ¿a dónde se ha caído ese dinero que se ha podido ahorrar? A los programas sociales que realmente te van a poder solventar en una instancia de a corto plazo y que realmente no te van a significar una producción, una inversión, sino únicamente una estrategia para que nos mantengamos felices y contentos por unos instantes, por un periodo reducido. Y después se les acaba la beca a los jóvenes derivados del apoyo que se les da con las becas. Se acaba el recurso para los apoyos en el criterio de los hogares. ¿Qué significa la nueva estrategia en materia de salud, de seguridad? No sé dónde está cayendo todo ese recurso que estaba supuestamente justificándose para hacer tanto una depuración como una inversión. ¿Dónde quedó? Realmente no se está dando una legitimidad, un esbozo consciente de todas las magnitudes que involucran los factores de producción, de todos los elementos que deben de considerarse los tiempos de espacio y de aplicación de las estrategias económicas. No se le da concientización a lo que debe ser la política pública, las relaciones y las estrategias de poder tomarte en consideración para el esbozo de las estrategias de atención. ¿Cómo me doy cuenta yo como ciudadano el movimiento de la economía en México? ¿Cómo me doy cuenta yo que el Producto Interno Bruto no está a la alza? ¿Cómo me doy cuenta yo que el Producto Interno Bruto no está a la baja? ¿Qué cosas, qué factores, qué ejemplos nos podría dar para ver reflejada la intervención de las empresas nacionales e internacionales al momento de que yo les voy a consumir? O el que yo contrate un servicio o un bien para ellas, bueno, de ellos para mí. ¿Cómo yo veo ese mal manejo de dinero, digámoslo así, o el buen manejo del dinero? Y precisamente en tu intervención, en tu cuestionamiento, das una respuesta muy concreta, a manera de tomar en consideración lo que cuesta. Hagamos un poquito de memoria. ¿Cuánto te costaba una cajetilla de cigarros hace 5 años? Como unos 22 pesos, más o menos. ¿Cuánto te costaba el cigarro suelto hace 3 años? Hace 3 años. Y eso le estoy diciendo un precio muy alto, $2.50. Exactamente. Y precisamente esos son los elementos que hay que considerar. Ahora yo te pongo nada más en la balanza también. Incluso será un elemento que también lo puedas considerar en tus temáticas. La economía nacional la sustenta la organización interna, local, nacional, o la economía nacional la sustenta, la motiva, la activa, la economía internacional. Pues en mi opinión, yo considero que primero debería de ser la economía nacional y después la economía internacional, ¿no? Obviamente, de cierta manera, en el capitalismo en el que vivimos, los tratados de libre comercio internacionales sí ayudan, sí generan un plus, sí aportan a la economía mexicana, pero finalmente México es un gran país con mucho petróleo, ¿no? También es un país que tiene bastante recursos naturales, pero es a lo que me gustaría llegar, que ustedes puedan compartir. A pesar de tener petróleo, que dicen que necesitamos refinerías y demás, lo tenemos finalmente, y los recursos naturales, ¿por qué no somos una potencia? Porque nos falta poder contagiar a los demás elementos de la sociedad, pequeños, medianos, grandes, sobre todo a los grandes, porque vivimos en una era en que la demografía nacional está precisamente en el proceso evolutivo. Es un periodo de 2 décadas que ya se está pronosticando, según datos del INEGI, que México va a ser una sociedad de adultos. Ahorita, de adultos mayores. Ahorita somos una sociedad de adultos medios a adultos simplemente. Pero unos 10, 20 años va a ser una sociedad de adultos.
de gente vieja. Y realmente, ¿cómo hemos concientizado a las nuevas generaciones? ¿Cómo nos hemos concientizado de la deshumanización que nos ha provocado el criterio de globalización? ¿Por qué no, damos realmente el uso a lo que son las telefonías celulares? ¿Para qué es el celular? Para estar en contacto. Para estar en contacto, para comunicarte. Pero ¿para qué es el uso que se está dando a los medios de comunicación, como el celular, como las tablets, como las mini labs? Pues ya prácticamente para todo lo que necesitemos. Y sobre todo la parte que nos está desvinculando con la misma sociedad, con las instituciones. Realmente el elemento práctico de la telefonía celular nos está desfavoreciendo en el criterio de sociabilización. Y si estamos perdiendo la sociabilidad, nos vemos inmersos en una deshumanización. ¿Qué es la deshumanización? El criterio de la falta de criterio de vinculación. ¿Qué es la deshumanización? Que yo hago lo mío y no importa lo que te vaya. Cómo te vaya. Sí. Y si es eso, ¿cómo le vamos a dar una concientización a la sociedad de que, digamos, unidos venceremos, de que unidos seremos realmente la forma de organización que podremos que podemos alzar la voz o que podemos alzar los brazos en tenor de trabajo, en tenor de actitud, de tomar un desenvolvimiento propositivo? Ok. Bueno, creo que ya tenemos un poquito generalizado el concepto de Producto Interno Bruto, ya lo vimos dentro del sexenio, ya también lo vimos dentro de las empresas internacionales, nacionales, ya vemos un poquito el movimiento de la economía aquí en México. Ya estamos por concluir esta entrevista y una de las últimas preguntas que me gustaría hacerle a usted, ¿cuáles son los motivos, aparte de estos que nos acaba de decir, que podría ser la deshumanización que tenemos como mexicanos? Quizá también yo creo que influiría mucho el que la educación se está limitando cada vez más, ¿no? En anteriores ocasiones, yo por ejemplo, como estudiante de la licenciatura, he llegado a la conclusión de que no muchos tenemos la oportunidad de entrar a una educación, digamos, positiva. No podemos terminar una educación positiva por la falta de recursos, pero ya particulares o digamos en la familia, ¿no? Esto también yo creo que tiene que ver un poquito, interviene un poco en el movimiento económico en México. Yo le doy ese punto, quizá a lo mejor usted tenga otro muy distinto, pero ya para culminar aquí este tema, otros motivos que usted podría decir o ponerle de ejemplo a los que nos están viendo, ¿cuáles son los otros motivos por las cuales por ahora presentamos una baja y no una gran alza del Producto Interno Bruto en México? Porque hemos perdido una dimensión del nacionalismo, porque hemos perdido un significado a los valores, porque hemos tomado el lado amable de la tecnología, de los medios actuales tecnológicos de posmodernidad, porque hemos caído en esa deshumanización. Y en eso se puede conjugar el 50% de la justificación. Hemos caído en una practicidad que nos ha causado estar desatendidos a lo que es el criterio de la humanidad. ¿Cuál es el criterio de la humanidad? De la correlación, del respaldo, del apoyo. Hemos caído en una praxis académica educativa que nada más nos justifica tener un buen desempeño académico si tengo puro 10, si no tengo ningún reporte, si cumplo cuando debo de cumplir lo que indica en la escuela. Pero realmente, ¿quién tiene la consideración de lo que significa una educación integral? O lo que debería significar una educación integral, porque es tomar en cuenta el elemento cognitivo, el elemento sensitivo y el elemento operativo. Es decir, pensar, saber y actuar. Okay. Es lo que nos falta. Bueno, pues creo que ya culminamos con esta entrevista. Creo que todos los puntos que nosotros abordamos dentro de este diálogo que creamos el maestro y yo, podríamos conceptualizarlos a ustedes,
que ustedes tengan un criterio propio sobre cómo está el Producto Interno Bruto en México, el cómo es que se está viendo desenvuelto de la economía, también un poco, no tan alto, podemos dar a notar quizá el mal manejo que hay del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En estos meses, ya para terminar, en estos meses se ha estado informando que hay una, una baja del -1 o más o menos el 0.2% del Producto Interno Bruto. Años pasados se tuvo el registro de que fueron 2 puntos, o sea, era 1 y 2. Eso quiere decir que ahora estamos a casi -3 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces sí es algo a considerar. ¿Algo más que usted guste agregar? Que deberíamos de prestar atención, realmente tomar una actitud más de análisis, más escrupuloso, más fijados, realmente en un criterio más mundano, de cuáles son los argumentos, no son argumentos, cuáles son las palabrerías que pueden expresar esas instituciones de gobierno. ¿Por qué? Porque no están realmente cumpliendo el deber ser de la política. El deber ser de la política es la correlación, la vinculación, el tomar en puntos de acuerdo y considerar a todo gremio de la sociedad. El criterio dadivoso de favorecer a la clase desfavorecida, ¿cómo? Dotándole de un pan para comer. Dice la Biblia, no hay que dar el pescado al hambriento, hay que enseñarlo cómo pescar. Y eso es lo que debemos de tomar en dimensión más necesaria de atender, puesto que no tenemos una condición económica para poder tan solo invertir. No tenemos la condición cognitiva para poder hacer un plan estratégico que pueda considerar elementos particulares, privados, hasta maquiavélicos o tecnológicos. Necesitamos tener una praxis activa, una ideología más abierta y sobre todo una conciencia de que la realidad es lo que debemos de trabajar. ¿Y cómo lo debemos de trabajar? Hay un refrán que dice, nosotros somos lo que nuestros actos hablan por nosotros. Ok, profesor. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarlo. Estuvo muy bien el diálogo, creo que hemos llegado al punto al que queríamos llegar. Hemos concluido con la transmisión, con el programa de día de hoy. Nos vemos la siguiente semana para poder hablar sobre temas políticos, sociales y económicos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ya.